En el corazón de Houston, el taller de Isen se alzaba como una reliquia de otra época. Los ladrillos estaban descoloridos, la pintura desconchada y el letrero de neón de afuera parpadeaba con más frecuencia que brillaba. Aún así, Isen trataba el lugar como un espacio sagrado. Había crecido allí, viendo a su tío arreglar de todo, desde camionetas viejas hasta elegantes autos deportivos. Tras el fallecimiento de su tío, Isen no podía dejar morir su legado. Trabajaba hasta altas horas de la noche, con las mangas arremangadas, las manos manchadas de aceite y la música zumbando en una vieja radio. Cada tintineo de sus herramientas transmitía deber y determinación. Aunque apenas tenía 20 y tantos años, Isen ya había sacrificado muchas becas universitarias, salidas con amigos e incluso relaciones. El taller era su latido, y lo protegía con fervor. Los clientes confiaban en él, no solo por su habilidad, sino porque su palabra significaba algo. En una ciudad de atajos, Isen se negaba a ceder. El calor de la tarde en Texas era implacable, y Isen apenas notó el sudor en su frente mientras se inclinaba sobre un motor obstinado. Justo entonces, el crujido de neumáticos sobre la grava llamó su atención. Un Mercedes blanco, tan impecable que parecía fuera de lugar, llegó a su taller. Isen se enderezó, secándose las manos con un trapo, con curiosidad en los ojos. Autos como este no solían llegar a su rincón de Houston. Pertenecían a la zona alta, a barrios donde la gente rara vez lo miraba. La puerta del conductor se abrió y salió Isabella. Se movía con la confianza que da la riqueza y la influencia, sus tacones repiqueteando contra el suelo como si fuera suya. Isen notó que su mirada penetrante recorrió el taller antes de posarse en él. Por un breve instante, sus mundos chocaron, uno construido con Grecia y coraje, el otro con Polonia y privilegio. Isabella ladeó la cabeza con expresión indescifrable mientras lo observaba. La mayoría de los mecánicos que había conocido eran hombres de mediana edad con barrigas que les tensaban los uniformes. Isen no se parecía en nada a eso. Alto, de hombros anchos y rasgos demasiado llamativos para las manchas de aceite en su mandíbula. Parecía alguien digno de portada de revista, no de estar inclinado sobre motores. Con una sonrisa burlona, tirando de los labios, rompió el silencio. ¿Eres mecánico, jovencito?, preguntó. Arqueó una ceja con incredulidad burlona. Eres demasiado guapo para solo arreglar coches. Las palabras pretendían ser una broma, pero sintió una extraña curiosidad por saber cómo respondería. Estaba acostumbrada a que los hombres suspiraran por su atención, ansiosos por impresionar. Isen, sin embargo, simplemente se secó las manos y esbozó una sonrisa torcida. Bueno, alguien tiene que hacerlo, respondió Isen con suavidad, con voz tranquila y firme. No había rastro de adulación en su tono. Ninguna prisa por conquistarla. Era simplemente una declaración de hechos, pronunciada con tranquila confianza. Isabella parpadeó, sorprendida por su compostura. Él no se tambaleó, no se sonrojó, no intentó convertir sus bromas en una oportunidad. Por una vez, ella no era quien controlaba la conversación. Su curiosidad se intensificó al apoyarse en su coche. Al observarlo, el taller olía a aceite de motor y goma caliente. El zumbido de la ciudad se atenuó en la distancia, pero a Isen parecía no importarle en absoluto su presencia. Para él, ella era solo otra clienta que necesitaba una reparación. Esa tranquila indiferencia la hizo quedarse más tiempo del planeado. Mientras Isen abría el capó del Mercedes, Isabella se encontró mirándolo de reojo. La forma en que se movían sus manos, seguras y precisas, delataba años de práctica. Había crecido en un mundo donde el dinero lo solucionaba todo. Pero aquí estaba un hombre que dependía de la habilidad, la paciencia y la determinación. Isen no hablaba mucho mientras trabajaba, concentrado por completo en la tarea en cuestión. Ese silencio inquietaba a Isabella más de lo que esperaba. La gente solía apresurarse a llenar el aire a su alrededor, desesperada por ganarse el favor.
Pero la silenciosa confianza de Isen le recordó algo inusual, una autenticidad. Se cruzó de brazos, su rostro afilado flaqueó al darse cuenta de que estaba más intrigada por él de lo que debería. Por dentro, Isen notó su insistencia, pero no dejó que eso lo distrajera. Había tratado con clientes de todos los ámbitos, camioneros, madres solteras e incluso algún que otro empresario con un coche de lujo. Isabella podía comportarse como una reina, pero bajo el capó, todos los coches eran iguales. Tornillos, cables y acero que exigían respeto. Esa era la lección que su tío le había inculcado. Tratar cada trabajo con el mismo cuidado, sin importar quién fuera el cliente. Isen apretó el contacto y murmuró para sí mismo. Frunció el ceño, concentrado. Con el rabillo del ojo, vio a Isabella observándolo, y por un instante, sus miradas se encontraron. Su mirada era penetrante, inquisitiva, pero suavizada por algo más, un destello de genuino interés que ni siquiera era consciente de mostrar. Isabella se aclaró la garganta, rompiendo el silencio. ¿Disfrutas esto?, preguntó, señalando el coche y el garaje abarrotado. ¿O es solo lo que haces para sobrevivir? Era una pregunta extraña, una que no había querido hacer, pero se le escapó. Isen se enderezó, apoyó las manos en el borde del coche y se encogió de hombros ligeramente. Es más que trabajo, dijo. Este lugar es parte de mí. Mi tío lo construyó y no lo voy a dejar. Arreglar coches puede que no parezca gran cosa, pero mantiene a la gente en movimiento. Eso importa. Sus palabras eran profundas. Isabella no lo esperaba y, por primera vez, sintió que su sonrisa juguetona se convertía en algo más pensativo. Los minutos se alargaban, el sonido de las herramientas volvía a llenar el silencio. Isabella se recostó en su coche, observándolo con nuevos ojos. Había entrado en el taller esperando una solución rápida y quizás un momento de diversión. En cambio, se vio atraída a un mundo donde el orgullo no se medía en riqueza, sino en esfuerzo y honestidad. Isen no necesitaba su aprobación. No buscaba su atención. Era simplemente él mismo. Y eso, más que nada, la intrigaba. Mientras el sol del atardecer se filtraba a través de las polvorientas ventanas del garaje, Isabella se dio cuenta de que aún no estaba lista para irse. Algo en este joven mecánico, con su serenidad inquebrantable y su encanto inesperado, había captado su interés de maneras inesperadas. Isen trabajaba con constancia, moviendo las manos con precisión experta mientras las herramientas chasqueaban y zumbaban contra el motor. Isabella se apoyó en la pared, observándolo con más atención de la que quería admitir. La seguridad en sus movimientos la fascinaba. No titubeaba, no dudaba, solo una concentración pura y silenciosa. Rompiendo el silencio, habló con naturalidad de su vida. No mencionó las mansiones ni las fiestas de alto perfil, solo dijo que vivía en la zona alta, pasando por alto el peso de esa afirmación. Sus palabras insinuaban privilegio, pero también la presión que conllevaba. Isen escuchó con cortesía, sin presionar para obtener detalles. Para él, los antecedentes de un cliente no importaban. No medía a las personas por su ropa o sus coches, sino por cómo trataban a los demás. Aún así, notaba su porte, como si cada paso hubiera sido juzgado 1000 veces. Bajo su pulida apariencia, vislumbró a una mujer que buscaba en silencio algo auténtico. Con el paso de los minutos, Isen compartió un poco de su historia. Habló de las ofertas de becas que había recibido. Su sueño de estudiar ingeniería en una gran universidad. Pero cuando su tío enfermó y el taller empezó a fallar, Isen tomó una decisión. Cole podía esperar, la familia no. Yo lo dejé, dijo simplemente, apretando un perno con mano firme. Este taller me necesitaba más que cualquier aula. No había amargura en su voz, solo una silenciosa aceptación. Isabella se sintió conmovida por sus palabras. Estaba rodeada de gente que se quejaba incluso cuando lo tenía todo. Sin embargo,
Allí estaba un hombre que renunció a oportunidades a las que la mayoría se habría aferrado por lealtad y responsabilidad. Vio en él un orgullo que rara vez encontraba, el que no nace del reconocimiento, sino del sacrificio. Algo inesperado le despertó el pecho. La mirada de Isabella se detuvo mientras Isen se inclinaba bajo la capucha. La luz del atardecer iluminaba su perfil. No adornó su historia con dramatismo. Simplemente la contó con franqueza, como debe ser. Se movió sobre sus talones, dándose cuenta de lo diferente que era de los hombres que solía conocer. En su mundo, las conversaciones eran representaciones, historias cuidadosamente seleccionadas, diseñadas para impresionar o persuadir. Isen no actuaba para ella. Era él mismo, y esa autenticidad la ponía extrañamente nerviosa. Para tranquilizarse, bromeó, parece que has llevado una gran carga. Isen levantó la vista, esbozando una leve sonrisa. Todos llevamos algo, respondió. Es lo que hacemos con ello lo que nos define. La simplicidad de su filosofía la impactó más de lo esperado, dejándola momentáneamente sin palabras. Cuando la reparación estaba casi terminada, Isen se limpió las manos y empezó a tomar notas en un pequeño portapapeles. Isabella, curiosa, se acercó. El olor a aceite de motor impregnaba el aire, mezclándose con el tenue aroma de su perfume. Notó el cuidado con el que detallaba cada detalle, con una letra pulcra pero firme. No levantó la vista al hablar. Casi había terminado. Solo faltaban unas cuantas comprobaciones. Isabella ladeó la cabeza, sonriendo levemente. Todavía no estaba acostumbrada a esperar atención. Allí estaba, contenta con estar cerca. El bullicio del taller y el ritmo de su trabajo le creaban una extraña sensación de calma que no había sentido en años. Por una vez, no estaba rodeada de ruido ni de gente intentando eclipsar a la otra. Simplemente estaba allí, desapercibida, salvo como ella misma, y eso se sentía más valioso que cualquier lujo que poseyera. Finalmente, Isen bajó el capó con un golpe seco. «Listo», dijo, rozando las palmas de las manos. Isabella se enderezó y sacó su cartera de diseño. Sin dudarlo, sacó un grueso fajo de billetes. Y se lo ofreció. «El doble», dijo con suavidad, como si fuera lo más natural. Isen parpadeó y negó con la cabeza con serena firmeza. Deslizando la factura por el mostrador, dijo, «Gano lo que merezco, nada más». Sus palabras eran firmes, sin arrogancia, simplemente sensatas. Isabella se quedó paralizada, atónita. Los hombres de su mundo prácticamente se desvivían por ganarse su favor, ya fuera por encanto, halagos o codicia. Sin embargo, allí estaba alguien que rechazaba lo que la mayoría aceptaría con entusiasmo. Escrutó su rostro buscando un atisbo de orgullo o falsa modestia, pero solo encontró sinceridad. La inquietó más de lo que quería admitir. Le tembló la mano ligeramente al guardar el dinero en la cartera. Durante años, había asumido que su riqueza definía sus relaciones, como la veían los demás. Pero la negativa de Isen a aceptar más de lo justo era una grieta en esa suposición. Una pequeña fractura en el muro que había construido alrededor de su identidad. Lo observó con atención, dándose cuenta de que no la veía como un premio ni como una transacción para el cliente, como una persona de pie frente a él. Fue una experiencia inusual y casi cautivadora. Por primera vez en mucho tiempo, Isabella se sintió despojada de su armadura habitual. No era la Ice, la socialité, la intocable. Era simplemente Isabella, de pie en un taller polvoriento con un mecánico que la trataba con honestidad en lugar de fingimiento. Y, curiosamente, era refrescante. Isen, ajeno a la tormenta de pensamientos que se arremolinaba en su mente, comenzó a recoger sus herramientas. Sus movimientos eran eficientes, practicados como si hubiera hecho esta rutina miles de veces. Isabella permaneció en silencio, pero sus ojos lo siguieron con una intensidad que no podía explicar. Quería preguntar más sobre su vida, sobre la clase de hombre que podía renunciar a tanto sin resentimiento.
Pero algo la detuvo. Tal vez era el miedo a que preguntar la hiciera preocuparse más de lo que pretendía. En cambio, guardó la factura en su bolso, dándole solo un discreto agradecimiento. Isen asintió, recuperando su sonrisa relajada. Cuando quieras, dijo. La sencillez de sus palabras tenía más peso que cualquier gesto grandilocuente. Por alguna razón, Isabella no quería irse. Mientras finalmente caminaba hacia su coche, Isabella se detuvo con la mano en la manija de la puerta. Miró hacia el garaje y vio a Isen de pie, enmarcado por la luz dorada del sol poniente. No la persiguió, no intentó impresionarla con promesas ni encantó. Simplemente se quedó allí, secándose las manos, satisfecho con la honestidad de su trabajo. El corazón de Isabella se encogió inesperadamente. Había entrado en su mundo para una reparación. Pero se iba con algo que Elsa despertaba en ella una curiosidad que no había sentido en años. Al sentarse al volante, se dio cuenta de que no solo la intrigaban la habilidad o la apariencia de Isen. Estaba cautivada por la rara sensación de ser vista como una persona, no como una posesión, y eso marcaba la diferencia. La semana siguiente, Isabella regresó al taller, aunque su elegante coche ronroneaba sin problemas. Encontró a Isen inclinado sobre su banco de trabajo, limpiando herramientas con la misma precisión serena que recordaba. Por un instante, simplemente lo observó, con el corazón extrañamente nervioso, como si fuera ella quien se adentrara en territorio desconocido. Carraspeando, bromeó, entonces, ¿solo vas a arreglar motores o me dejas invitarte a cenar? Isen levantó la vista, con una mancha de grasa en la mejilla y un brillo de complicidad en los ojos. Se recostó despreocupadamente en el banco, cruzándose de brazos. Depende, respondió con una media sonrisa. ¿Estás lista para pasar tiempo con alguien a quien no le impresiona el dinero? La audacia de sus palabras la pilló desprevenida, pero en lugar de herirla, la hizo reír. Se acercó, mientras sus paredes se derrumbaban. La pregunta de Isen flotaba en el aire, más pesada de lo que sonaba. Isabella había pasado su vida rodeada de personas que orbitaban alrededor de su riqueza. Cada interacción, cuidadosamente calculada, pero aquí había alguien que le pedía que se deshiciera de todo eso para ser vista no como una Ice, sino como ella misma. La aterrorizaba y la emocionaba. Cruzó los brazos con despreocupación, ladeando la cabeza hacia él. Quizás estoy cansada de la gente que se impresiona con el dinero, admitió, sorprendiéndose incluso a sí misma. Isen arqueó una ceja, visiblemente divertido. Entonces la cena podría valer la pena, dijo, suavizando su sonrisa. Su tono no era coqueto como ella estaba acostumbrada. Era genuino, una broma sin expectativas. La simplicidad del intercambio se sintió más íntima que los gestos más grandiosos que jamás había recibido. Esa noche, se encontraron en un pequeño restaurante a las afueras del pueblo. Isabella llegó primero, deslizándose en una mesa junto a la ventana. El lugar era muy distinto de los restaurantes deslumbrantes que solía frecuentar en New Sandy. Nada de manteles blancos, solo el aroma a café recién hecho y la charla de los lugareños. Y, sin embargo, por razones que no podía explicar, se sentía más cómoda allí que en años. Cuando Isen entró, todavía con su desgastada chaqueta de cuero, las cabezas se giraron ligeramente, pero él no les prestó atención. Se sentó en la cabina y sonrió. ¿Seguro que este lugar es lo suficientemente elegante para ti?, preguntó. Isabella rió, negando con la cabeza. Por una vez, no quiero lujo. Solo quiero autenticidad. Sus ojos se encontraron con los de ella al otro lado de la mesa, y en ese instante, algo tácito surgió entre ellos. Hablaron durante horas, la conversación fluyó con naturalidad. Isen le contó las pequeñas alegrías de su vida, el orgullo de terminar una reparación difícil, el vínculo con los clientes fieles que confiaban en él, la tranquilidad de saber que había construido algo con sus propias manos. Isabella, a su vez, compartió las presiones de su mundo, las infinitas expectativas,
la soledad que conlleva ser admirada pero rara vez comprendida. Isen escuchaba sin juzgar, y de vez en cuando ofrecía reflexiones discretas que la sorprendían por su sabiduría. No necesitas vivir para la aprobación de los demás. En un momento dado, dijo, a veces lo más valiente es decidir qué te importa. Las palabras la impactaron profundamente, más que cualquier consejo refinado que hubiera recibido de supuestos expertos. A medida que avanzaba la noche, Isabella se encontró riendo de verdad, como no lo había hecho en años. No era la elegante socialité que pronunciaba frases perfectas. Era solo una mujer que disfrutaba de la compañía de un hombre que la trataba como si importara más allá de su nombre. Isen también sintió un cambio. Nunca había esperado que una mujer de su mundo lo mirara con genuino interés, y mucho menos que compartiera sus vulnerabilidades. Sin embargo, allí estaba ella, frente a él, con un brillo en los ojos que él no podía identificar. El restaurante se vació lentamente, pero ninguno de los dos lo notó. Se perdieron en un ritmo que parecía natural, inevitable. Cuando finalmente salieron, el aire de la noche era fresco y las calles silenciosas. Isabella se abrazó, no por el frío, sino por el peso de todo lo que sentía. Isen caminaba a su lado, con las manos en los bolsillos de la chaqueta y un paso tranquilo. En su coche, ella dudó, observando su rostro. Esta noche ha sido diferente, dijo en voz baja. Isen asintió levemente. Lo diferente no siempre es malo, respondió. La sencillez de sus palabras le oprimió el pecho. Quería decirle cuánto la asustaba esta conexión, cuánto la anhelaba. En cambio, sonrió levemente y susurró, gracias. Él no insistió. Simplemente sostuvo su mirada, dejando que el silencio hablara por ambos. Durante las siguientes semanas, Isabella volvió al taller a menudo, a veces con excusas, a veces sin ninguna. Cada visita desvanecía la barrera invisible que separaba sus mundos. Compartían pausas para el café, chistes e historias que revelaban más de quienes eran bajo las capas de expectativas y responsabilidad. Para Isabella, era la primera vez en años que se sentía vista sin condiciones. Para Isen, fue la sorprendente comprensión de que el amor podía surgir en los lugares más inesperados. Su vínculo no se basaba en la riqueza ni en las apariencias, sino en la honestidad, la risa y el coraje de ser vulnerable. Poco a poco, las chispas se convirtieron en una llama constante. Una noche, mientras el sol se ponía en el horizonte y las luces del garaje zumbaban suavemente, Isabella se acercó a Isen, rozando la mano con la suya mientras él dejaba una llave inglesa. Sus miradas se cruzaron y, por una vez, ninguno de los dos habló. El silencio era eléctrico, lleno de todas las palabras que aún no se habían dicho. Entonces, sin dudarlo, Isen le tomó la mano, firme pero delicada. Isabella contuvo la respiración, pero no se apartó. En cambio, se acercó, con el corazón acelerado. Bajo la humilde luz del garaje, dos mundos que parecían imposiblemente distantes finalmente colisionaron. No se trataba de dinero ni estatus, sino de un mecánico y una mujer que se atrevieron a despojarse de sus fachadas. Al hacerlo, descubrieron algo real.